Muy buenas noches, soy Marcela Gutiérrez Quintana, me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida a Páginas del Bicentenario, donde la historia es el espejo de nuestra identidad. En los últimos años, fomentar la cultura del cuidado al medio ambiente se ha convertido en una necesidad. Proteger los recursos naturales para heredar a las futuras generaciones un México limpio es un deber que todos tenemos que asumir con ferviente responsabilidad. Nuestros bosques, mares y demás ecosistemas forman parte de la identidad de los mexicanos. Por ello, sumados a la preocupación mundial por el deterioro de la naturaleza, desde hace 37 años conmemoramos en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas el Día Mundial del Medio Ambiente. Nuestro mundo, la casa de todos, está severamente afectado. El daño está hecho. La caza indiscriminada y el comercio ilegal de animales tiene al menos 700 especies en peligro de extinción. El mundo ha perdido 3% de su superficie forestal por la tala y los incendios. Las playas están contaminadas y la capa de ozono tiene daños irreversibles. Por tal motivo, desde 1972, la ONU estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Con esto, año con año se realizan conciertos, conferencias y campañas de reciclaje y de limpieza. Este 2009, la celebración será en México, específicamente en Xcaret, Quintana Roo, la cual podrá ser visitada en más de 180 países del mundo a través de Internet. Páginas del Bicentenario, Verónica Villanueva. La riqueza artesanal de México es profundamente valorada en nuestro país y muy admirada en el extranjero. La técnica que utilizamos los mexicanos para aprovechar los colorantes naturales es apreciada por coleccionistas de todo el mundo. El libro Tintorería Mexicana, escrito por el maestro Raúl Pontón, ganó el Premio Tenerife al fomento y la investigación de la artesanía en España y América. Magníficamente ilustrado, esta publicación describe, paso a paso, cómo usar los colorantes naturales en papel, algodón en frío y también su aplicación para teñir fibras vegetales o de origen animal. Usted puede obtener su ejemplar en el Centro Cultural Mexiquense, ubicado en Toluca, o visite la página del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, www.edomex.gov.mx/Consejo Editorial. Páginas del Bicentenario, Carlos Enrique Guzmán. Uno de los héroes que con su valor, liderazgo y determinación contribuyó a los ideales de la Revolución Mexicana fue el general Francisco Villa. Por eso no podemos dejar de mencionarlo en esta emisión en la que se cumplen 131 años de su natalicio. El 5 de junio de 1878, en San Juan del Río, Durango, nuestro país vio nacer a uno de los grandes personajes de la Revolución Mexicana, Doroteo Arango, quien con el tiempo fue mejor conocido como Francisco Villa. El Centauro del Norte, como también se le llamó en la época de la Revolución, se inició en las armas en 1912. Un año después, encabezó en Ciudad Juárez, Chihuahua, la División del Norte. Villa fue protagonista de míticas batallas hasta el final de la Revolución. En 1923, año en que Francisco Villa se encontraba ya en retiro obligado por su enemigo y presidente de México, Álvaro Obregón, fue emboscado en Hidalgo del Parral, Chihuahua, cuando se dirigía a una fiesta familiar. Páginas del Bicentenario, Carmen García. Otro de los pasajes fundamentales en la historia de nuestro país es el de la expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas devolvió este importante patrimonio al pueblo de México y 3 meses después fue promulgado el decreto que hacía oficial el histórico acontecimiento. Hasta 1937, el petróleo de México se encontraba en manos de compañías extranjeras. La explotación de los jornaleros mexicanos y las malas condiciones de vida que les ofrecían las transnacionales eran el factor común. Esto dio pie a que el general Lázaro Cárdenas del Río, entonces presidente de México, finalmente el 18 de marzo de 1938 expropiara la industria petrolera del país. La nacionalización de este recurso natural solo fue posible gracias a la colaboración del pueblo mexicano, quien como pudo, ayudó al gobierno a pagar por los bienes que ahora representan uno de los principales pilares de nuestra economía. El 7 de junio de 1938 se promulgó el decreto que dio paso a la creación de Petróleos Mexicanos y el 20 de julio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Páginas del Bicentenario, Carmen García. Un hombre que con su sed de libertad ayudó a forjar lo que hoy es nuestro país fue Melchor Ocampo. En el siglo XIX, en una época de crispación política y militar, su ímpetu por construir un México libre lo llevó al paredón de fusilamiento el 3 de junio de 1861.
las últimas palabras que escribió Melchor Ocampo antes de ser fusilado por el conservador Leonardo Márquez. Sus restos reposan en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Pero, ¿quién fue Melchor Ocampo? Fue un político influenciado por las ideas liberales francesas que lo llevaron a ser ministro del gobierno de Benito Juárez. Junto con él fue uno de los autores de las leyes de reforma. Melchor Ocampo redactó la epístola relativa al matrimonio civil, de la cual aún se leen fragmentos en algunas ceremonias. Páginas del Bicentenario, Verónica Villanueva. Y bien, llegamos hacia el final del resumen informativo de esta semana. Me despido, soy Marcela Gutiérrez Quintana. Muchas gracias por su compañía. Les espero el próximo viernes en una edición más de Páginas del Bicentenario. Y recuerden, con la fuerza de nuestra historia, construimos nuestro futuro.